ahí en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Hoy vamos a estar viendo convicciones firmes a prueba de fuego. Dice el versículo 15. Ahora pues, hablando Nabucodonosor, estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tome su lugar, hermano. Convicciones firmes a prueba de fuego. ¿Cuántas historias, mis amados hermanos, de persecución no hemos visto y oído, sobre todo en redes sociales, que están sufriendo muchos de nuestros hermanos en la fe en otros países? Yo creo que han sido muchas las historias, muchos los videos, noticias sobre este tema de las persecuciones que nuestros hermanos están sufriendo por causa de la fe, por causa de las convicciones en el Señor Jesucristo, en la palabra. Son muchos los casos que hay hoy en día. ¿Cuántos no están siendo censurados en redes sociales por el simple hecho de predicar la verdad, lo que al mundo no le gusta escuchar? Cuando nosotros leemos y escuchamos estas historias, cierto es que por un lado pues nos causan algo de impresión, por otro lado nos entristece porque hay muchos hermanos en Cristo, en familias enteras que han sido muertas, mis amados hermanos, por causa del Evangelio de Cristo. Han sido muertas, han sido masacradas. Así que cuando nosotros leemos este tipo de noticias, por un lado nos impresiona por las atrocidades que han cometido, y eso nos entristece, pero a la vez, hermano, nos parece algo tan lejano a nuestra propia experiencia, a lo que nosotros estamos viviendo aquí hoy en día. ¿Cuál es la razón por la que nosotros en ocasiones nos parece algo tan lejano? Bueno, una de las razones es que nosotros vivimos en Occidente, es decir, al otro lado del mundo. Vivimos en una condición totalmente distinta a la que hoy en día viven muchos de nuestros hermanos, como en países como Siria, como Afganistán, como Ruanda, como Uganda. Viven en esas situaciones. Y bueno, por la soberanía de Dios, por la gracia de Dios, nosotros disfrutamos de una libertad religiosa que ellos no tienen, de una libertad que a ellos les cuesta la vida.
Sin embargo, nosotros tenemos la libertad de predicar, tenemos la libertad de enseñar el evangelio, de venir a la iglesia, de congregarnos, cosa que ellos no tienen, y sin embargo, aún así lo hacen. Nosotros tenemos esa dicha, esa libertad, y en ocasiones no lo hacemos, hermano. No lo hacemos, eso es tremendo. Así que nosotros, bueno, no corremos en un momento dado los mismos riesgos que ellos corren a raíz de la fe, por causa de la fe de ellos. Pero mis amados, existe algo que usted y yo nunca debemos de olvidar, nunca debemos de pasar por alto, que la misma raíz de maldad que existe en Oriente Medio, la misma raíz que se encuentra allá, operando en aquellos países donde los cristianos son perseguidos, donde los cristianos son masacrados, sin que ningún gobierno los defienda, es la misma raíz, hermano, que opera en países como el nuestro. Es la misma raíz de maldad. Aunque nosotros la veamos hoy en día aquí de una forma menos agresiva, se manifiesta, mis amados hermanos, de una forma más sutil. Lo cierto es que el Señor Jesucristo advirtió de una manera clara a sus discípulos, y también lo advierte a nosotros, mis amados. Y Cristo dijo claramente que serían los aborrecidos por el mundo a causa de su nombre. Eso fue lo que Cristo dijo. Y que aún nuestros propios familiares en un momento determinado serían hostiles contra nosotros mismos por el simple hecho de estar asociados con Cristo. Amados, nosotros tenemos que entender que el mundo aborrece a Cristo. Si el mundo me aborreció, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Cristo le dijo eso a sus discípulos. El mundo aborrece a Cristo. El mundo aborrece a todo aquel que le sigue. El mundo aborrece a todo aquel que quiere serle fiel a Cristo. El mundo los aborrece, mis amados hermanos, y hará todo lo posible por destruirlos. Pero hoy en día pareciera que nosotros vemos todo lo contrario. Pareciera que vemos todo lo contrario a lo que sucede en Medio Oriente, como en África o en Asia. Porque hoy en día, sobre todo en nuestra América Latina, estamos viendo a un Jesús que está de moda, a un Jesús que se preocupa más por nuestro bienestar, que se preocupa porque nuestras necesidades materiales sean atendidas en el acto, sean suplidas, queden satisfechas. Eso es lo que se predica hoy en día en muchos lugares, a un Cristo domesticado. Dijo John Piper lo siguiente: los cristianos occidentales estamos siendo mimados. Sufrimos muy poco por el nombre de Cristo. Por lo tanto, leemos la Biblia no con hambre desesperada de hallar evidencia del triunfo de Dios en el dolor, sino con una visión de mejorar nuestros placeres privados. Hoy en día mucha gente dice seguir a Cristo. Mucha gente se identifica, amada iglesia, con Cristo. Mucha gente dice ser fiel a Cristo. Pero la pregunta que nosotros nos planteamos y que nos hacemos es: ¿a qué Cristo se están refiriendo? ¿A qué Cristo están haciendo énfasis? ¿A qué Cristo? ¿Es al Cristo que se menciona en la Biblia? ¿Acaso es a ese Cristo al que ellos están refiriéndose, mis amados hermanos? Porque la verdad,
si nosotros vamos a la palabra de Dios, hermano, el Cristo que se nos muestra ahí, el Cristo que predicó en todas las aldeas de Palestina, en aquel lugar, ese Cristo representa todo lo que el hombre rechaza. Por eso lo odian. Y por eso odian a todo aquel que le es fiel. Porque representa lo que todo el hombre rechaza. Porque ese Cristo una y otra vez nos recuerda a creyentes y a no creyentes que todos nosotros somos pecadores. Hoy en día se dice que el hombre por naturaleza es bueno. Y eso lo escuché yo decírselo a un presidente, a un ejecutivo, que el hombre por naturaleza es bueno. Pues es que no he leído la Biblia. Porque la Biblia dice que el hombre por naturaleza es aborrecedor de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Es aborrecedor de Dios. Y que todas nuestras iniquidades son como trapos de inmundicia. Eso es lo que dice. Eso es lo que Cristo nos recuerda. Y que merecemos, hermano, justamente la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Ese Cristo que se menciona en la Biblia, ese Cristo nos confronta con nuestra maldad y nos hace ver, hermano, que nuestra buena conducta, nuestro moralismo, nuestra manera de fe no nos va a servir de nada para poder ganar el favor de Dios. De manera que es imposible que nosotros sigamos y prediquemos a ese mismo Cristo que se menciona en la Biblia sin que cosechemos consecuencias de este mundo caído y hostil. Van a venir los problemas, hermana iglesia. Van a venir los problemas. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego nos resulta muy cómoda leerla, ¿no es cierto? Nos resulta muy cómoda leerlo, sobre todo sentado en la comodidad de nuestra casa, con una taza de café y conociendo de antemano cómo es que termina esa historia. Nos fascina leerla una y otra vez. Porque nuestra tendencia, mis amados hermanos, nuestra tendencia de victoria y no derrota, siempre nos lleva a creer que todas las historias terminan de una manera espectacular cuando determinamos ser fieles a Dios. Es que Dios tiene un propósito especial para ti. Es que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y cuando se nos dice eso, lo primero que se nos viene a la mente es un ministerio glorioso, una vida gloriosa, viajes por aquí, por allá, estar en plataformas ante miles de personas, victoria. Eso es lo que se nos viene siempre a la mente. Eso es lo que se nos viene siempre a la mente. Porque es nuestra tendencia de victoria y no derrota. La derrota está eliminada de nuestra mente. Pero después, ¿qué pasa? Nos viene a la mente hombres como Esteban, un joven, un hombre fiel a Cristo, que confrontó a los líderes religiosos, que les habló la palabra. ¿Y qué pasó cuando les habló la palabra? Fue muerto apedreado. El primer mártir, este hombre. Tenemos a John Huss, uno de los hombres que impulsaron la reforma antes de que leyeran sus escritos, de los cuales lo estaban acusando de hereje. Dice la historia que fue quemado en la hoguera. Tenemos a otro hombre de Dios, Bonhoeffer, este hombre alemán que fue muerto en los campos de concentración por ser un pecador fiel a Dios. Y la lista puede seguir, hermano, como Jerónimo Savonarola, otro prereformador que llenaba la catedral de Florencia, predicando fielmente la palabra de Dios. Ellos, hermanos, pagaron
con su vida por predicar a Cristo. Por predicar a Cristo. Los tres audaces protagonistas del texto sobre el cual hoy meditamos, hermano, nos deja una impresionante lección. Es lo que quiero compartir en estos breves minutos que me restan. Nos dejan una impresionante lección acerca de nuestra postura en los tiempos de persecución, en los tiempos difíciles que nosotros estamos viviendo. Dicho sea de paso, hermano, esta persecución no necesita ser tan dramática como lo fue la de Sadrach, Mesach y Abednego. No, hermano. De muchas maneras diferentes nos enfrentamos hoy en día a las mismas persecuciones que estos hombres. De muchas maneras diferentes, mis amados. No debemos dudar entonces por un instante que las mismas fuerzas malignas buscan hoy en día, las mismas fuerzas malignas buscan moldearnos a la imagen de lo que se está aceptando hoy en el mundo. Hoy en el mundo. Buscan moldearnos. Como les dije hace un momento, la misma raíz de maldad que se encuentra operando en aquellos países donde los cristianos son perseguidos y masacrados sin que ningún gobierno haga nada, es la misma raíz de maldad en nuestro país, pero que se manifiesta de una manera menos agresiva, pero es la misma raíz, hermano. Puede ser, hermano, que nosotros somos presionados por la sociedad, nos presione el grupo a hacer lo que el mundo hace, a ser deshonestos, a robar, a mentir, por tal de congraciarnos con las multitudes. Puede ser que seamos presionados a eso. Los tres israelitas se valieron de dos argumentos para responderle a Nabucodonosor. Dos argumentos, hermano. El primer argumento descansaba sobre una convicción profunda y radical de que Dios era el que iba a determinar el futuro de ellos y no el rey de Babilonia. Mi Dios, el Dios a quien servimos, puede librarnos de tus manos. Y si no, sepas que no te serviremos. Mi Dios. Esa era la convicción que ellos tenían. Una convicción profunda y radical de que Dios era el que iba a determinar su futuro, no el rey de Babilonia. Esa es la misma postura, mis amados, que Cristo adoptó frente a Pilato. Quien pretendía Pilato de convencerle a Cristo que él tenía autoridad para hacer con él lo que él quisiera. ¿Y qué le dijo Cristo? En Juan 9, 19, 11. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no se te fuere dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, en este caso los líderes religiosos, mayor pecado tienen. Ninguna autoridad tienes tú contra mí si no te fuere dado por Dios. Es decir, hermano, los hijos de Dios en la hora de la prueba no ceden frente a la tentación. No ceden frente a la tentación de creer que la situación en la que ellos se encuentran está fuera de control, está más allá del alcance de Dios. Está más allá. No ceden, hermano, ante la tentación. Porque ellos saben que Dios está en control de todo. Saben que en situaciones de las más atroces manifestaciones de maldad existe un Dios soberano sin cuya autoridad no puede moverse nadie, ni siquiera el más malvado. Mire, si hay algo que los cristianos necesitamos saber es que
alcance de Dios. Que esté fuera del alcance del Dios todopoderoso y del Dios soberano. Y decir, hermano, que Dios es soberano, entonces es declarar que Él se enseñoreará y se enseñorea de las naciones. Él levanta reinos, derrumba imperios, determina el curso de las dinastías según la agenda de Dios, no la de los gobiernos. No la de los gobiernos. Porque Él es todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que vemos, el primer argumento que vemos de estos jóvenes hebreos es que descansaban sobre una convicción profunda y radical de que Dios era el que iba a determinar el futuro de ellos, no el rey. Así que los tres valientes jóvenes hebreos también se aferraron a una segunda convicción, hermano. Y es que los hijos de Dios han sido llamados a una vida de obediencia incondicional. Hemos sido llamados a una obediencia, a una vida de obediencia incondicional. Frente a situaciones, amada iglesia, donde peligra aquello que garantiza nuestro bienestar personal, los cristianos no dudan de escoger el camino de lealtad hacia lo que es justo, bueno delante de Dios. Bueno delante de Dios. Ellos no permiten que su obediencia sea condicionada bajo ninguna circunstancia, ni tampoco bajo ningún hombre. Ellos son fieles a Dios. Mire, cuando el rey Herodes y Herodías regresaban a la tierra de Israel, dice Marcos capítulo 6, versículo 18, que cuando ellos regresaron tuvieron un encontronazo con la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista les dice en el verso 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Es decir, Juan el Bautista no solapó el pecado de adulterio de Herodes Antipas. No lo solapó, sino que confrontó al hombre más poderoso de Galilea. El mensaje de Juan el Bautista, hermano, fue claro y fue definitivo. Antipas, Herodías, es la mujer de tu hermano, le dice Juan en otras palabras. Antipas, Herodías, es tu cuñada y a la vez tu sobrina. No te es lícito. Déjame decirte, le dice en otras palabras, que de nada te sirve ni te servirá la autoridad que Roma te haya otorgado, de que si puedes, pero puedes tener la mujer. La ley de Dios está por encima de ti. La ley de Dios también está por encima del imperio. Y lo que tú estás haciendo es una perversión. Tú has pecado contra Dios. Juan el Bautista había recibido la orden, hermano, de parte de Dios de llamar al hombre al arrepentimiento. Y Herodías tenía que arrepentirse del pecado que había cometido. Miren, hermano, ¿sabe por qué esta historia está aquí? No está por casualidad. No, de ninguna manera. Esta historia está aquí para que nosotros sepamos que si queremos seguir a Jesús, si queremos ser fieles, así como Sadrach, Mesach y Abednego, vamos a tener que pagar un precio.
vamos a tener que pagar un precio. Como estos tres jóvenes, como Juan el Bautista. Cristo fue muy claro en Mateo 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y si nosotros, hermanos, vamos a la Biblia, nosotros vamos a encontrar que el mensaje del discipulado es bien claro. Es bien claro el mensaje del discipulado, mis amados hermanos. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero predicar a Cristo y predicar lo que Él quiere que nosotros prediquemos, ¿sí? Predicar a Cristo y predicar lo que Él quiere que prediquemos, vivir de la manera como quiere Cristo que la vivamos, tiene un precio, hermano. Tiene un precio, porque tenemos que entender que estamos usted y yo viviendo en un mundo caído, así como estaba Sadrach, Mesach y Abednego en una Babilonia impía, corrupta. Vivimos en un mundo caído, en un mundo que aborrece totalmente a Dios. Estamos en un mundo de maldad. Muchos dicen ser cristianos, pero nos preguntamos hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a ser congruentes con nuestra fe. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos, hermanos, a que nuestros amigos o las personas se alejen de nosotros por el simple hecho de ser fieles a Dios? Ahora, cierto es, hermanos, que en ocasiones, como en el caso de los tres jóvenes hebreos, se abre la posibilidad de ver las más increíbles manifestaciones de gracia. En ocasiones, hermanos, se abre la posibilidad de ver las manifestaciones más hermosas de la gracia de Dios. En el caso de los jóvenes hebreos, dice la Escritura que salieron ilesos del fuego. En el caso de Esteban, el primer mártir, mientras moría, él vio el destino final de su fidelidad, los brazos de aquel a quien no estaba dispuesto a negar. Hay ocasiones, hermanos, en que Dios permite esto, pero lo hace para su gloria. Amén. No para nuestra vanagloria. Lo hace para la gloria de Él. Tenemos que aprender, amada iglesia, que la palabra final en toda la historia de la humanidad la tiene aquel en cuyas manos están escondidas la vida de cada uno de nosotros. Ahí está, hermano. La palabra final la tiene Dios. La palabra de Dios nos indica que Él tiene la última palabra, hermanos. Así que nosotros entonces podemos ser fieles a Dios. Aunque cierto es que vamos a sufrir por nuestra fidelidad. Mis amados hermanos, pero tenemos una grande recompensa en los cielos. Así que, ¿qué hemos visto aquí en esta lección? Hemos visto convicciones firmes a prueba de fuego. La historia dice que ellos fueron lanzados al horno de fuego, pero de ese lugar Dios los libertó. Dios se glorificó, hermano, y fue algo que Dios usó para tener más libertad de predicar la palabra de Dios. Y en ocasiones Dios permitirá que veamos su poder en acción, pero con el fin de que su nombre sea glorificado. Entonces, que Dios nos dé la gracia, amada iglesia, que Dios nos ayude a mantenernos firmes, aun cuando seamos 1, 2 o 3,
o aún cuando los demás no quieran venir a buscar de Dios, no importa que nosotros seamos fieles. Aunque nos critiquen, que nosotros seamos fieles. Porque el día de mañana que podamos escuchar: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Entra el gozo de tu Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Amén. Póngase de pie en esta tarde.